Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más del podcast Generación de Cristal. Hoy vamos a estar hablando sobre la salud mental de la generación Z. Bueno, el estereotipo por excelencia que tenemos en nuestra generación es que somos pues unos llorones, unos cristalitos, que por eso el tema del podcast, y que bueno, que al final es un hecho. Reporta El Confidencial que la generación Z está viviendo una ola sin precedentes de problemas de salud mental. Y claro, los expertos apuntan a que estos problemas de salud mental se dan por dos factores. Por un lado por el COVID y por otro por las redes sociales. Por el COVID, bueno, pues por lo evidente, ¿no? Que estuvimos aislados unos cuantos mesecitos y sobre todo la gente de mi edad, del 2002, nos pasó que, bueno, al final no pudimos acabar el segundo de bachillerato de manera normal, ¿no? O sea, fue que de repente un día nos dijeron, bueno, recoged las cosas que en 2 semanas volveremos, tal. Y pues no volvimos, evidentemente, y en mi caso, de mi edad y en mi colegio no tuvimos graduación, que eso duele, ¿eh? Porque otros colegios sí que la han tenido. Y luego el tema de las redes sociales, bueno, ¿por qué provoca estos problemas de salud mental? Pues por el tema de que se comparan muchos estilos de vida o cuerpos que a lo mejor pues no son reales. Pero bueno, lo cierto es que dice Infosalud que el 50% de los jóvenes de la generación Z que lidia con cualquier tipo de problema de salud mental, es cierto que está más predispuesto a ponerle como remedio al problema de salud mental. Entonces, bueno, esto y muchos más temas vamos a estar hablando hoy con nuestra invitada, que es Isa. ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, oye, muchas gracias por venir. La verdad que me parece que hoy vamos a tener un episodio muy interesante. No, muchas gracias a ti. Bueno, pues cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy Isa y estoy aquí porque soy psicóloga. Terminé la carrera el curso pasado y ahora estoy haciendo el máster en Psicología General Sanitario, que para quien no lo sepa es un máster habilitante para poder ejercer en el ámbito privado, dar consulta y terapia. Vale. Y bueno, ¿cómo surge el tema de estudiar psicología? Pues porque a mí siempre me ha interesado mucho el entender por qué las personas nos comportamos o nos sentimos como lo hacemos. Y psicología además es una carrera preciosa que evidentemente pues luego lo que viene después, el poder ayudar a la gente y ver los distintos tipos de comportamientos de las personas me parecía súper interesante entender todo eso, qué es lo que pasa dentro de las personas, lo que influye en su contexto para que todos seamos tan distintos, ¿no? Y no sé, me parecía súper interesante, me gustaba mucho la idea y pues me decanté por psicología y por hacer este máster y dedicarme a la psicología general sanitaria, porque en psicología hay muchas otras salidas, pero a mí la que personalmente me llamaba la atención era esta. Qué guay. Y hablábamos detrás de cámaras que estás ya acabando el máster. Sí, bueno, me queda el año que viene, que son prácticas y TFM, pero sí que es verdad que tema de teoría ya lo estoy La terminando. teoría ya Sí. terminada. Bueno, pero ¿tienes alguna rama así que te llame la atención? ¿Algo que te quieras especializar? Pues la verdad que me interesan muchísimas cosas, aún no tengo muy claro el qué exactamente, porque es verdad que a lo largo de los años, a medida que iba haciendo asignaturas o las prácticas o según lo que iba viendo, me apetecían cosas distintas, pues desde la sexología, desde más tema de ansiedad, así a nivel más general, luego tema de TOC, bipolaridad. No sé, me apetecen muchas cosas y tengo que ir viendo un poco aún en qué me quiero centrar, pero bueno, hay muchas opciones, Sí, entonces literal, qué guay. Y todas para mí interesantísimas. sí. Bueno, en el segundo podcast hablábamos del tema de si todo el mundo tiene que tener un psicólogo de cabecera. Bueno, entiendo que me vas a responder que sí, pero desde el punto de vista psicológico, ¿cómo lo justificarías? Yo pienso que sí que todos tenemos que tener un psicólogo de cabecera, es decir, todos tenemos que tener la oportunidad y la opción de tener un psicólogo al que recurrir. Pero no pienso que sea obligatorio ir al psicólogo. Es decir, no pienso que todo el mundo necesite ir al psicólogo. Sí que tener la opción, pero no ir todos. Porque al final esto es como, yo qué sé, por ejemplo, ir al médico, ¿no? Si tú no estás resfriado, pues no vas a ir a urgencias, ¿no? Entonces, pues esto es un poco lo mismo. Si tú eres una persona que estás bien, te encuentras bien, al final ir al psicólogo e intentar recabar y buscar en sitios donde no los hay puede ser contraproducente o incluso causar iatrogenia. Que la iatrogenia es cuando tienes consecuencias negativas
derivadas de un tratamiento. Es decir, tú vas al psicólogo, te hacen una intervención y al final acabas peor de lo que estabas, por decirlo mal y pronto. De hecho, hay estudios sobre esto y entonces es complicado. Es complicado ese tema. Entonces sí que es verdad que todos tenemos que tener la opción de ir, pero no que sea obligatorio como de todos al psicólogo. Ostras, me parece muy interesante esto y es eso. O sea, tú, ¿cómo pondrías un ejemplo de esto de que puedas salir peor de una consulta? Pues mira, por ejemplo, hay un estudio en el que se intentó proponer que en los centros educativos hubiera, se diera una intervención psicológica basada en la terapia cognitivo-conductual, que es como la que más se utiliza, en colegios, en niños y adolescentes, porque pues como bien sabemos, los niños y adolescentes pasan por momentos complicados y que pues les puede servir. Y los resultados fueron que es verdad que a los que tenían síntomas de malestar, de ansiedad o de depresión, pues sí que les ayudó mucho, pero los que, por ejemplo, estaban bien, acabaron rumiando, que es dándole vueltas a las cosas, y claro, eso al final les hacía sentir peor. Entonces, o les estaban dando información que ni les va ni les viene, o les hacía daño porque les hacían rayarse por cosas que no son reales. O que no se habían planteado antes, a lo mejor. Claro, entonces hay que ir con mucho cuidado con este tema porque si no puedes llegar a hacer daño a las personas. Totalmente. Bueno, yo decía al principio del programa que uno de los factores que provocan estos problemas de salud mental a los jóvenes de nuestra generación es el tema de las redes sociales. Y bueno, aunque es cierto que es verdad que puede ser muy perjudicial, es cierto que hay muchísimas cuentas de psicología que dan pues como consejos y tips para, pues no sé, salir de alguna situación. Bueno, de hecho que no lo he comentado, que bueno, aquí la invitada se ha hecho recientemente un perfil en redes. Sí. ¿Y qué tienes pensado con el perfil? Pues esto un poco, ¿no? Sí, la verdad que la idea es tanto acercar a la gente, tanto psicólogos como gente que está estudiando psicología, como gente que está pensando en estudiarlo, acercarles un poco lo que es la psicología, ¿no? Sobre todo desde el ámbito general sanitario, porque es lo mío, dar un poco a conocer eso. También un poco de psicoeducación, que es básicamente explicar pues, temas de pues, qué es la ansiedad, cómo gestionar un ataque de pánico, un poco todas estas cosas que pueden ser muy útiles, pero también es verdad que quiero dar un poco más de contenido más del día a día en el que la gente se pueda sentir identificada, ¿no? Como no tanto tan teórico, sino también como... este vídeo, buah, pues me identifico con esto, buah, pues esto me ha pasado, qué rabia, y intentar un poco entender por qué las personas nos comportamos y nos sentimos como lo hacemos, pero también desde la cercanía, esa es la idea. ¡Qué guay! Bueno, pues ya dejaremos en las descripciones de las respectivas plataformas el usuario de Isa. Bueno, pues eso, volviendo al tema de lo de las redes sociales, la pregunta básicamente es que, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales en cuanto a los problemas de salud mental? Porque es lo que he dicho, puede ser o muy malo o muy bueno, o sea, un arma de doble filo, al final. Sí, el problema que hay es que es verdad que hay mucha gente hablando de salud mental, muchos psicólogos que hacen contenido muy, muy bueno, muy interesante, además muy distinto, y es súper guay. Yo sigo a bastantes psicólogos que me gusta mucho, pero es verdad que también hoy en día de salud mental parece que sabe todo el mundo, cuando en realidad no es así. Entonces hay mucha gente que habla o cuenta su experiencia, su testimonio, pero sin basarse en la evidencia que hay de toda la psicología, ¿no? O mucha gente que se abandera de cosas que en realidad no son psicólogos, entonces no lo saben del todo bien. Entonces es verdad que está habiendo un poco de problema con esto y que hay algunos psicólogos que están bastante frustrados porque se está dando a conocer unas cosas a la gente que no son reales. Es complicado y muy delicado porque al final el tema de dar consejos o tratar a una persona es muy, lo hablábamos en el anterior podcast con Isa Frau, la nutricionista, que hay que atender al caso individual, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es verdad que, es decir, la psicología es una ciencia porque todos los tratamientos y todo con lo que se trabaja son con cosas, pruebas, etcétera, basadas en evidencia científica, es decir, funcionan por sí mismas y funcionan en todas las personas, es decir, cualquier persona que tenga un parecido de síntomas les va a servir el mismo tratamiento. Pero es verdad que luego cada persona evoluciona de manera distinta
Entonces, para eso sí que es muy importante que haya un psicólogo, un profesional que esté a su lado acompañando para guiarlo en ese proceso, porque esa parte sí que es cada uno súper individual y independiente del resto. Con esto quería hilar también otra pregunta que tenía, que es que, bueno, a partir del COVID, pues muchos aspectos han cambiado, ¿no? Y uno de ellos es la terapia. Se da mucho ahora la terapia online o la digitalización de la terapia. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que es igual de efectivo que la presencial? Sí, sí, a nivel de eficacia, que es de lo que estoy hablando, sí. O sea, de hecho hay estudios que, bueno, luego si queréis os puedo mandar los estudios que indican todo esto, porque lo tengo. Sí que hay estudios que indican que la terapia online es igual de es Claro. eficaz. Así que súper bien y además a mí personalmente me parece una herramienta súper chula porque al final te permite dar terapia en cualquier momento, a cualquier distancia. Tú te puedes ir, yo qué sé, de viaje y en cualquier momento puedes hacer terapia. O yo qué sé, por ejemplo, las personas que... yo qué sé, que te vas a estudiar fuera, o te vas de Erasmus, o de repente por trabajo te tienes que ir una temporada a otro sitio. Si tu psicólogo en el que estabas presencial te gusta, estás a gusto, pero quieres continuar la terapia, pues, jolín, tienes que tener la oportunidad de hacerlo. Entonces me parece súper guay. Y además, eso desde el punto de vista así, luego también por la comodidad de que hay personas que a lo mejor les es más cómodo expresarse desde su propio hogar o desde un sitio concreto que no ir a un sitio desconocido. Entonces, eso también puede favorecer a que te abras más y a que estés más a gusto. Y luego también yo veo muy positivo el hecho de que hay personas cuando están muy mal que les cuesta mucho salir y ir al sitio. Entonces es verdad que para el comienzo de las terapias puede ser muy útil, porque es una manera de que si una barrera que tienes es el ir, Ya, es porque te verdad. cuesta salir de tu casa, levantarte de la cama, si tienes la opción de hacerlo desde ese sitio, es una barrera menos. Es Entonces, verdad. estamos avanzando con la terapia, porque luego es verdad que a largo plazo sí que una parte de la terapia será el reto de ir presencial, ¿no? Porque al final es lo que tenemos que conseguir, pero al principio puede ser muy, muy bueno. Claro, y sobre todo para la gente que ve muy agresivo el entrar en una sala, sentarte en un sillón delante de un desconocido y empezar a contar pues tu vida, y tus Claro, traumas, tus problemas. claro, que es verdad que puede ser que haya personas que digan, jolín, pues me parece incluso más violento desde una pantalla, pero en realidad es acostumbrarte un poco. Claro, y que depende de la persona también. Claro, y ver que, vale, la pantalla está ahí y eso a lo mejor te parece un poco más distante, pero estás en un lugar seguro. Entonces, tiene sus cosas positivas, la verdad está muy bien. Qué guay. Pues Yo la sí. recomiendo mucho. Pro Sí. digitalización. Pro psicólogos, Pero, o sea, hombre, ya presen- directamente. presen- Pro terapia. presencial o a distancia, lo que sea, lo importante es ir. Sí, y tratarse, totalmente. Sí. Bueno, una de las herramientas que se dan en terapia más usuales, sobre todo para tratar el tema de la ansiedad y tal, es el mindfulness. Bueno, ¿qué opinas? O sea, bueno, para la gente que no sepa lo que es el mindfulness es pues meditar, hacer meditación. Bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que es eficaz? Sí, está demostrada su eficacia, realmente. Es eso, una técnica de relajación, de centrarte en el momento presente para conectar más con tus emociones y intentar dejar de rumiar, ¿no? Lo que hemos dicho antes de darle vueltas a los pensamientos. ¿Es eficaz? Sí, pero no deja de ser una técnica más. Es decir, a lo mejor o sea, que la terapia se base en el mindfulness pues no es lo más adecuado. Puede ser una técnica complementaria para acompañar la terapia, pues para relajarse, tomarse un momento para estar calmado, pero eso se tiene que combinar con otras cosas para que realmente sea eficaz y que la terapia avance lo mejor posible. Claro. Otra herramienta que sería adicional como el mindfulness, ¿cuál sería? El tema de hacer deporte, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, luego todas las actividades que tú quieras hacer. Algo súper importante al final en la vida y para lo que sirve la terapia es hacer cosas que a ti te gusten. Es decir, hacer deporte es muy bueno, pero si no te gusta hacer deporte o por circunstancias o por el problema a nivel emocional psicológico que tengas, hacer deporte no es lo más adecuado porque hay casos, Claro. pues puedes pintar si es lo que te gusta, puedes leer libros. Lo importante es dedicarte un rato al día o a la semana, depende de la disponibilidad que tengas, a hacer algo que a ti te haga desconectar, disfrutar y que eso te vaya a recargar un poco las pilas. Y no solo centrarte en lo que vas a conseguir luego, que es, pues yo qué sé, después de haber hecho deporte,
el relax con el que te quedas de estar cansado, sino también que esa actividad, mientras la estás haciendo, que la disfrutes. Es algo súper importante y que en la terapia siempre se intenta fomentar que se consiga esto. Muy bien. Y bueno, tú con la carrera has hecho prácticas, ¿no? Sí, Y o sea, has estado viendo cómo has estado presente en consultas. sí, yo sí. Y bueno, primero, ¿qué tal la experiencia? Y luego la pregunta, ¿cuál es el caso así que más te ha llamado la atención de un paciente? Vale, eso no lo puedo contar evidentemente por protección de datos y por la confidencialidad, pero es verdad que fue una experiencia increíble. Yo por suerte tuve la oportunidad de estar en un gabinete en el que pues eso, se daba terapia, era una psicóloga sanitaria, estuve con ella y me fue súper bien, porque la verdad que el tema de las prácticas es un poco complicado, porque claro, los psicólogos, coger a alguien de prácticas es mucho trabajo, es Total. mucho tiempo, entonces no hay muchos que quieran hacerlo. Yo tuve la oportunidad de hacerlo y me sentí súper afortunada, aprendí muchísimo gracias a ella, que me dejaba entrar en las sesiones siempre que los pacientes permitían, porque claro, eso también Claro, es tienes un que tema. preguntar primero al paciente. Claro, porque tú imagínate que yo que sé, que vas a tratar un tema muy íntimo y que a lo mejor es una persona que dices, ya me cuesta haber venido al psicólogo para contar mi tema. Ya para que haya una niña Claro, que no... Ya. una niña que tiene mi edad o Sí, es que, verdad. o que podría ser mi hija y estoy aquí o mi nieta y estoy aquí contándole pues estas cosas, pues como que no. Pero la verdad que los pacientes sí que me dejaban entrar, la verdad. Es verdad que al principio costaba, Claro. pero luego una vez, claro, como ya me veían paseándome por ahí, ya me empezaban a conocer y ya decían, venga, va, hoy que pase. Y ya empezaba a pasar en todas. Oye, ya has dicho nieta, entonces los pacientes eran de todas las edades. Sí, O sea, hasta abuelos. sí. Qué fuerte. Sí, hay de todo, desde niños pequeños de, yo qué sé, es que puedes ir a un psicólogo por un niño de 1 año o de 2, hasta todo lo que quieras, hasta 80, incluso 90 si llegan también. Claro. Sí, había de todo, la verdad que sí. Pero bueno, volviendo al tema de las redes sociales, bueno, me gustaría hablar de la tendencia, nos vamos atrás en el tiempo, de la tendencia en los 2000 que había en cuanto a la moda, y es que pues el canon de belleza para las mujeres era estar extremadamente delgadas. Sí. Bueno, justifican mucho el tema de que hoy en día las redes sociales juegan un papel fundamental con el tema de que nos comparamos mucho nuestros cuerpos y tal, pero claro, en ese entonces no estaban las redes sociales como ahora. Entonces, ¿qué crees que ha cambiado de hoy a antes en cuanto a estos temas de con el autoestima de la gente, con el cuerpo de cada uno? Yo creo que hoy en día está muy mal la cosa. Es verdad que tema de problemas con el cuerpo, de TCAs y así, siempre ha habido este tipo de problemas, pero es verdad que se están acentuando cada vez más. De hecho, en clase, en el máster nos lo dicen, que hay niños de 12 años hospitalizados Uf. por TCA y claro, una hospitalización es que ya es algo en la que tu vida está en riesgo Sí. porque es que te estás desnutriendo. Además, el tema del TCA es el único problema psicológico que realmente te lleva a la muerte, porque es que te estás quedando sin nada. Entonces es un problema muy grave y que cada vez está peor, niños más pequeños. Yo creo que por el tema de que tú dices de las redes sociales, que al final, yo qué sé, yo me imagino que en los 2000 pues sí que tenías acceso a ver todo eso y esa moda, ¿no? Pero al final a lo mejor era en el cine, en las revistas, en los videoclips de tus cantantes favoritos, pero es que ahora mismo, ¿cuántos niños de Ya ves. 5 y 6 años miran TikTok de sus padres o lo que sea, Tal o se meten cual. en YouTube? Es que, claro, si desde tan pronta edad y métete a mirar cuánto tiempo usas el móvil al día. Ya. Yo qué sé, es que hay gente que son como 7, 8, incluso 12, 14 horas. Entonces, tanto tiempo expuesto a lo mismo, es que inevitablemente estás todo el rato pensando en eso. Porque es verdad que los TCAs o cuando tienes problemas con tu imagen corporal o con tu autoestima a nivel físico, es verdad que es un pensamiento que no se te va de la cabeza. Por mucho que no estés expuesto a él, estás constantemente pensando en ello. Pero es que si encima estás viéndolo todo el rato, es que claro, es como demasiada exposición todo el rato, no para, es como la presión esa constante. Entonces es que es un tema muy delicado. Ya ves, y lo que dices, más hoy en día, nuestra generación siguiente, que es la alfa,
están muy expuestos a las redes sociales. O sea, se habla mucho de que la generación Z somos los nativos digitales, pero yo creo que los nativos digitales son ellos. Y de eso te quería hablar, que, bueno, al final estos niños tienen total acceso a cualquier tipo de tecnologías y muchas veces los padres, como para que se callen, pues le dan la tablet o los móviles Sí. o cualquier pues derivado. Entonces, la pregunta es, ¿no crees que las características de que se frustran mucho y que necesitan la inmediatez de todo se da más en esta generación que en la nuestra? Sí, yo pienso bastante como tú en ese sentido. Al final, nosotros sí que es verdad que hemos crecido ya, pues a lo mejor con 14, 15 años, ya sí que con el tema de los móviles, pero sí que pienso que éramos como la transición. Entonces, Cierto. los niños más pequeños ahora, la generación alfa, Sí. sí que es verdad que sí que lo tienen ya. Es que han nacido con eso. Es que yo nací en mi casa, pero en mi casa no había, yo no recuerdo un móvil, yo recuerdo el teléfono fijo Exacto, que literal. estaba conectado. Es verdad, es verdad. Y sí que el ordenador, pero que había un ordenador en mi casa que era el enchufado ahí y vamos, yo ahí veía las canciones de YouTube. Literal, te ponían los videoclips del ordenador y estabas ahí. No, pues, Total. yo mi primer móvil que tuve fue uno de tapa. ¿Sí? En plan, sí. Y luego ya pues vino el Nokia y tal, no sé, tu primer Sí, móvil. yo creo que fue uno de mi madre, así Sí, que heredé, literal. que también, pero que tenía botones. Exacto, ¿Sabes? No sí. llegó a ser el de tapa, pero No, sí que era de sí, botones. Sí, pero solo tenía nada para llamadas y fuera. Es que ya Ya, está. sí, exacto. Eso era. Yo, de hecho, recuerdo como la transición del WhatsApp de solo enviar mensajes a enviar audios. Te lo juro que me acuerdo. Ya. Que dije, guau, Es ¿qué que era es muy esto? fuerte, era La muy fuerte. revolución. O bueno, ya el Messenger ni te digo, lo de poder enviar los zumbiditos. Ya. Ahí. Sí. Y lo de llamarte con tus amigas por el fijo y tirarte una hora Sí, hablando, yo literal. hacía eso, pero era por el fijo. Literal, yo igual, yo lo que hacía con una de mis mejores amigas era que nos llamábamos por el fijo y jugábamos al Club Penguin. ¡Me O sea, encanta! en vez de hacer las Y al videollamadas que se Superbia. hacen hoy, también, Al madre mía. Superbia, Es ya que, ves. es que tenemos la misma edad, Isa y yo, Ya y ves. es que hemos vivido las mismas cosas. Y además entonces, los gustos iguales en todo. literal, Entonces, así sí, ya es. ves, el Club Penguin es el súper Club ya. Penguin top. Literal, súper top. Yo era socia, o sea, hice a mi padre pagar lo del socio, te lo juro, es que me flipaba. Yo quería tener los 400.000, los puffs creo que se llamaban, que eran las Sí, mascotas. sí. Esas. Que me Dios. meo. Bueno, que nos hemos ido del tema. Ay, pero es que qué guay, me encanta. Es que, me tío, encanta. es que la gente que no ha vivido esto me sabe fatal por ellos, ¿eh? Porque es que... Ya. Claro, ellos viven Prime. con TikTok, Ya, tío, que está bien, pero yo qué sé, yo me ponía a Selena Gómez y a Lucía Gil en el Dios, YouTube. Dios. Y yo a Justin Bieber en la Sí. época de Baby, la de... Ah, One sí. is only good. También. Literal. Es Pero que bueno. era eso, esa era nuestra infancia y nuestro entretenimiento era ver una película de Disney, pero de CD o Literal, tío, ya o ves. luego ya más mayores sí que pues ya el Disney Channel, pero Sí. nosotros crecimos un poco con esto, como la transición esa, pero es verdad que los niños de ahora es que tienen todo lo que quieran, entonces Sí. eso al final lo que te hace es no saber esperar. Y si no sabes esperar, lo quieres todo ya. Efectivamente. Y entonces eso es que el problema es que si tú no aprendes a saber regular tus emociones, es que en la vida te van a pasar cosas. Porque al final una cosa es que tú te frustres porque el paquete de Amazon no te llega, bueno, pues pagas el premio y te llegará mañana, ¿sabes? No hace falta que seas paciente. Pero en la vida lo que hemos hablado de a nivel de contexto, de tus relaciones, de amistades, de pareja, de con la familia, vas a tener muchas frustraciones, vas a tener problemas. Y si de pequeño no has aprendido a gestionarlo con cosas como juguetes, con, yo qué sé, con estas cosas que son las importantes cuando eres pequeño, es que de mayor es que tampoco lo vas a saber hacer. Efectivamente. Entonces, claro, si tú cuando eres pequeño ya aprendes una manera de autorregularte, pues de mayor te será mucho más fácil y vas a poder tener menos problemas internalizantes o externalizantes, sentirte mejor, y yo veo que es un poco ese el problema hoy en día. Bueno, y también algo que me gustaría hablar contigo y a ver qué opinas tú como psicóloga es el tema de la educación que se le está dando pues a esta generación, ¿no? O sea, no sé de quién fue que lo oí, pero me contaban que hubo una vez, o sea, creo que que salió en redes o algo así, que como un padre de, bueno, pues de niños de esta generación le pedía a un profesor que si por favor en los exámenes podía cambiar el color de corrección del boli de rojo a otro, porque el color rojo del boli le provocaba mucha ansiedad al niño. A ver, ¿qué opinas? Pero eso, ¿de dónde se lo ha sacado?
No, o sea, es un caso real, o sea, que un padre le pedía por favor... No, sí, pero me refiero, ¿el padre de dónde se ha sacado que el color del boli les genera ansiedad? Pues supongo que el niño... Es que no lo sé, no sé ¿Cómo va a más ser allá. eso? Uy, pues ni idea, la verdad, porque esto es muy raro. A ver, no sé. Yo creo que ahora, hoy en día, se está, no sé si lo habrás escuchado, pero está muy de moda el tema de la crianza respetuosa, Ujú, sí, como de mucho escuchar al niño, sí, apoyarlo, que está súper bien. sí. El problema es que, claro, porque tú veas en un TikTok o en un vídeo de YouTube que una madre está tranquilizando a su hijo de esa manera, no significa que tú lo vayas a poder hacer igual. Primero porque igual no te han enseñado a hacerlo, entonces no sabes. Y luego que al final cada niño está en época, durante el crecimiento están en épocas muy distintas, entonces lo que a lo mejor a un niño de una edad o de un tipo de personalidad le puede ir bien de una manera, a otro niño que está pasando por otra fase, pues le va mejor de otra. Entonces, lo más importante en este caso sería, si quieres llevar este tipo de crianza, acudir a un profesional a que te guíe un poco a cómo hacerlo y sobre todo qué es lo más adecuado para tu hijo, porque si no, al final te conviertes en un padre un poco permisivo. Y eso al final lo que hace es que no toleres la frustración por la Exacto. inmediatez, porque claro, si al final tú intentas tranquilizar a tu hijo que está teniendo un berrinche, que es lo esperable con 2 años porque están pasando por esa fase, ¿no? del desarrollo, si está pasando por ese momento y tú intentas tranquilizarlo hablando y no te sirve porque tu hijo está llorando desconsoladamente porque quiere el juguete o que le compres la piruleta y tú pues por el motivo que sea no se lo quieres comprar, pues llega un momento que al final, si no tienes herramientas para gestionarlo, es que le vas a comprar la piruleta. Entonces Exactamente. al final volvemos a lo mismo, a la inmediatez y la frustración y a no saber gestionar sus emociones. Ya que la siguiente vez que quiera una piruleta o cualquier otra cosa, el berrinche. Efectivamente, entonces siempre va a conseguir lo que quiere. También hablaba con una compañera de la universidad que esta chica es como profesora de gimnasia rítmica o algo así de niñas pues de esta edad, ¿no? De esta generación, y me contaba que le da mucha rabia que estas niñas como que no tienen esta disciplina, ¿no? Que teníamos a lo mejor nosotros, o sea, como están acostumbrados a esta permisividad, pues, por ejemplo, yo que sé, le dice, no, pues haz tal ejercicio y... Claro, les tienes que explicar, no, pero es que claro, tienes que hacer esto porque tal, no sé qué. Con todo esto, lo que quiero decir es, ¿crees que están dando una sobreprotección a estos niños de esta generación? Yo creo que el problema está en en no saber cuál es la línea entre la permisividad y la crianza respetuosa y entre la autoritariedad Ujú. y ser un padre autoritativo, que es el estilo de crianza que se recomienda más adecuado, que es básicamente pues que tú a tu hijo le tienes que, evidentemente, cuidar, respetar, intentar hablar con él y explicarle todas las cosas que van pasando, pero además de todo ese apoyo y respeto, también es que los padres necesitan ser una guía para sus hijos, porque los niños están aprendiendo. Es decir, tú no naces sabiendo absolutamente nada. Entonces necesitas una persona que te guíe y te dirija un poco. Entonces, yo creo que muchas veces se confunde eso con el le estoy obligando a mi hijo a hacer esto o estoy siendo demasiado autoritario con el simplemente le estoy guiando porque yo tengo una experiencia, soy adulto y sé que este camino a lo mejor a mi hijo le va a ir mejor o que le tengo que ir de la mano un poco, ¿no? Evidentemente tienes que fomentar la autonomía, que sean independientes, pero acompáñalo porque él no lo sabe, nunca ha pasado por esa situación. Seguramente tú has pasado por eso 50 veces en tu vida, ¿no? Y una te has equivocado, la otra te ha salido mejor, la otra te has vuelto a equivocar y la siguiente ya te ha salido bien. Pues que tu hijo está por la primera. Y claro que se tiene que equivocar, pero dale la mano. Porque no lo va a saber hacer. Y muchos padres a veces como que creo que piensan que su hijo va a saber hacerlo. Porque al final los pasan cada día con ellos, los ven como iguales y entonces dicen, no, si él es inteligente, va a saber salir de esta situación. Y muchas veces pues no, porque están aprendiendo y necesitan a alguien de referencia. Claro. ¿Y crees que esta confusión de la crianza que se está dando hoy en día va a suponer como consecuencia que creemos la verdadera generación de cristal? No dedicada, nosotros. dedicada a este podcast, pues no sé cómo va a evolucionar todo esto, pero evidentemente no saber lo que es la disciplina, no saber lo que es la paciencia, el esperar. Es que, ¿cómo vas a gestionar
tus amistades, tus relaciones amorosas. Efectivamente. ¿Cómo vas a gestionar el intentar entrar en una carrera y que no te vaya bien? ¿O suspender un examen? ¿O que vayas a buscar trabajo y que a las 5 primeras veces te digan que no? Es que no vas a llegar ni a la tercera, porque a la segunda ya vas a ir al psicólogo porque estás mal, porque no lo sabes gestionar. Entonces es muy importante eso, el saber cómo enseñar a los niños a gestionar todas estas emociones. ¿Crees que va a haber un incremento de necesidad psicológica de terapia en esta generación? Sí, de hecho la está viendo. Es decir, ahora mucha gente ya demanda más ir al psicólogo. Si es que están saturados por la vía pública, es que es prácticamente imposible acceder. Entonces, sí, yo creo que también es decir, se va más al psicólogo, yo creo que también porque se está normalizando más el tema de la salud mental, se está fomentando, ¿no? El preocúpate por eso es muy importante, pero sí que seguramente pues llevará a muchos más problemas, porque ya los hay. Como dice tu amiga de las niñas, pues sí. Claro, estas niñas, a ver. Ya ves que encima un grupo es muy complicado de dirigir, pues imagínate si tienen esta mentalidad de yo puedo hacer lo que quiera y cuando quiera. Claro, y además el problema también es que con los niños, sobre todo en estas edades así más preadolescentes, adolescentes, se contagian mucho, ¿no? Es que hay un contagio social muy grande y también el social learning, que es como el aprendizaje de lo que ves en tu entorno. Y al final, en esas épocas es que tus amistades, tus grupos y tu gente del colegio es lo más importante de tu vida, porque quieres ser un igual, quieres parecerte a ellos, quieres que te quieran, quieres estar bien con ellos. Entonces vas a intentar también comportarte con ellos. Ya ves. Entonces, claro, ahí como haya un contagio de falta de disciplina o de paciencia, pues es que, o de frustración, y gestionar de esta manera tan externalizante las emociones que es un problema para tu amiga que las tiene que dirigir. Sí, eso sí. Bueno, y para ti, porque si va a haber un incremento de necesidad de terapia, al final. A ver, ojalá que no, en el sentido de que la gente no sufra tanto, ¿no? Ya, sí, pero sí. Bueno, también te quería preguntar, ahora cambiando de tema, que estuve mirando el otro día, o sea, lo he visto entero, la docuserie en Netflix de Aitana. Ay, sí, yo también, sí. Es que a mí me encanta Aitana. A mí me gusta mucho también, en plan, me gustan mucho sus canciones, la verdad, o sea, no soy fan, pero sí que me sé bastantes canciones suyas. Y no sé, pues lo vi y dije, mira, tal, mientras como, tal, me lo voy viendo un día sí, un día no. Y me pareció súper interesante que habló de que ella, o sea, abiertamente habló de que tiene hipocondría. Entonces, claro, yo muchas veces soy una persona un poco como así nerviosa, que se preocupa excesivamente de las cosas, y yo siempre he dicho de broma, ay, es que soy una hipocondríaca, pero ostras, en realidad pues como que Aitana en el documental hablaba como muy seriamente de que es una enfermedad grave. Entonces, ¿cómo explicarías para los oyentes lo que es esta enfermedad? A ver, bueno, lo primero de todo, que me encanta Aitana, yo soy súper fan. Aitana, te queremos. Claro, ven al podcast. Vamos, aquí, fans. Luego, el tema de que es una enfermedad. A ver, no es una enfermedad más que nada porque no hay una parte en tu cuerpo que te hagan una prueba e indiquen, vale, pues porque tienes esta neurotransmisor no sé qué, pues tienes hipocondría. No es una enfermedad, es un problema psicológico, emocional, de gestión, que pues bueno, está ahí. Y es verdad que lo sufre muchísima gente, y ahí también en el documental se ve súper claro. Además lo demuestra totalmente con todos los síntomas. ¿Y cuáles son, por cierto? ¿Cuáles serían los síntomas de la hipocondría? Y ser hipocondríaco quiere decir que estás muy preocupado por desarrollar una enfermedad. Entonces, que cualquier sensación que tienes en tu cuerpo la atribuyes a que te vas a morir, es que estoy enfermo, seguro que tengo una enfermedad súper grave y esto va a ser horrible. Entonces, luego hay dos tipos de personas. Las personas que cuando sienten la mínima cosa en su cuerpo van al médico e intentan todo el rato ver que eso, pues, que no se van a morir, que no tienen ninguna enfermedad. Y luego está el otro tipo de persona que por ejemplo, es la que decía Aitana, que no vas al médico porque te da mucho miedo que te detecten algo, entonces prefieres vivir en él, ya está. Pero por ejemplo, ella en el documental lo dice, yo siempre pensaba que no me veía en el futuro porque yo pensaba que me iba a morir joven. Entonces, claro, es como que ella no va al médico, pero piensa que se va a morir porque seguro que va a tener algo. Y es como eso, el estar preocupado por eso, todo el rato focalizarte en las sensaciones de tu cuerpo, pero es que al final eso, si yo te digo, siente tu mano derecha,
ahora mismo la puedes sentir y antes no la sentías. Al final, si te focalizas tanto en una parte de tu cuerpo, es que la vas a sentir más. Entonces, esto es también lo que hace que se genere como toda esa... ese nerviosismo, ¿no? Que es como, sí, es que yo lo estoy sintiendo, es que yo noto que mi mano derecha, es que la estoy notando, claro, porque estás pensando en ella. Entonces es como todo eso. Complicado. ¿Cuál dirías que es un trastorno o enfermedad así como más difícil de tratar? A ver, bueno, lo primero de todo que lo de los trastornos de enfermedad al final no son enfermedades ni trastornos es el nombre que se les pone para entendernos entre profesionales, pero ya te digo que no hay nada en tu cuerpo como que indique que es una enfermedad ni un trastorno como tal, ¿vale? Es simplemente una acumulación de síntomas que pues se le pone un nombre porque es más o menos común, ¿vale? Entonces, cuando una persona va al psicólogo y le dicen, tienes un trastorno de bipolaridad, entonces, ¿cómo lo traduces eso? A ver, eso realmente es el nombre o la etiqueta que se le pone a un conjunto de síntomas que coinciden con los de otra mucha gente. Entonces se le pone ese nombre, pero realmente no es que haya nada en tu cuerpo. Es decir, si a ti te hacen una analítica no sale, es que tienes trastorno bipolar, como pasa con una enfermedad. A eso es a lo que me refiero, Vale. que realmente es una manera de gestionar tus emociones y de, por vivencias o por el motivo que sea, que actúas y te comportas y sientes de esta manera, que es con lo que se le llama trastorno bipolar, ¿no? Pero realmente no es que tú seas bipolar o que tengas el trastorno de bipolaridad, no, es que te comportas de acuerdo a ello, pero no lo tienes, ¿sabes? No es como una enfermedad que tú vas al médico y te lo diagnostican. No es así, ¿vale? Y hay que diferenciarlo entonces, enfermedad de trastorno Sí, y con lo que uno tiene realmente. sí, porque es verdad que esto puede llevar a problemas al final, a la autojustificación constante de no, es que me comporto así porque tengo bipolaridad, y esto realmente puede ser un impedimento muy grande tanto en tu día a día como para el mero avance de la terapia. Entonces, hay que ir con un poco de cuidado con estas cosas porque es verdad lo que decíamos antes, habla todo el mundo ahora parece que sabe de salud mental y todo el mundo habla de trastornos, de yo sé identificar a una persona con TOC, yo sé identificar a una persona con depresión, pero realmente no es tan así. Entonces, por eso los psicólogos tenemos la lucha esta de intentar divulgar basándose en la evidencia y de hablar con propiedad para que no se corran estos rumores que no. Y bueno, volviendo a lo de la... La pregunta, ¿verdad? lo de la... Era ¿qué trastorno? el más complicado. Exacto, Eso. que tiene un tratamiento más Sí. complicado, dirías tú. A ver, yo no creo que... O sea, yo creo que lo más complicado ya es en el momento en el que, por ejemplo, lo que se dice como trastornos psicóticos y con problemas que ya llevan muchos años de medicación y que ya está muy avanzado en ese sentido. Porque al final ya después de tantos años medicándote, estando bajo todos esos efectos, es que es muy complicado llevarlo porque es que es estar medicado constantemente desde hace muchísimo tiempo y es que eso te afecta ya a nivel interno. Claro. Entonces eso sí que es como un poco lo más complicado y por eso pues también ya estos casos se llevan por el tema público de hospital y por PIRES más que por psicólogos generales sanitarios. Vale. Bueno, y ya para cerrar el podcast, bueno, decías que eres muy pro psicólogos, pro terapia, entonces para la gente que a lo mejor está pues pasando por alguna lucha psicológica de salud mental, pero no se atreve a dar el primer paso para entrar en terapia, ¿qué consejo le darías? Pues primero de todo que es comprensible, es muy complicado, porque por mucho que lo estés pasando mal, exponerte ante una persona que no conoces de nada, en un ambiente que no conoces, a abrirte y a sacar cosas que te duelen y que te hacen estar mal, es muy difícil, requiere pues mucha valentía, pero al final estás un paso más cerca de hacerlo. Confía en tu psicólogo, ve con alguien, primero de todo, que te dé mucha confianza, con el que tú puedes estar a gusto, por mucho que sea una persona desconocida, y que esté cualificada.
O sea, que sobre todo que sea un psicólogo general sanitario o un peer, que sea alguien cualificado para tratarte y ayudarte, que estés a gusto con él y adelante, que de verdad que te va a ayudar, confía en el proceso, poco a poco, date tu tiempo, sobre todo confía en el psicólogo. Es muy importante decirle a él cómo te sientes. Es decir, si te está costando, si no te apetece hablar de algo, si es que te da miedo en ese momento, si estás muy triste y es que no te apetece abrirte, coméntaselo porque es parte del proceso y él debe saberlo para ayudarte. Y sobre todo, continúa de verdad. Ay, qué bonito, Juan. Me parece un mensaje muy bonito, Isa, y de verdad, muchísimas gracias por haber venido hoy. Me ha encantado, Gracias a ti. me ha encantado hablar contigo, de verdad. Y bueno, a vosotros, muchas gracias por escuchar el podcast. Nos vemos en el próximo episodio y nada, cuidaros mucho. Adiós.